Durante años pensé que la gente que hablaba de ovnis lo hacía por aburrimiento o por ganar fama en redes sociales. Nunca tomé en serio esas historias hasta el invierno en que subimos al Nevado de Toluca. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo esa sombra que no debía estar ahí. Y no importa cuánto rece o me mantenga alejado de las montañas, siento que algo me sigue. Yo me llamo Rodrigo Cervantes. Tenía 33 años cuando todo ocurrió. En ese entonces vivía en Metepec, trabajaba como maestro de secundaria y los fines de semana con mis cuates organizábamos caminatas a diferentes cerros o volcanes del Estado de México. Era una especie de escape de la rutina, de las clases, de los trámites, del tráfico. Éramos un grupo de 5, Víctor, Paulina, el Chino, Laura y yo. Ese diciembre, una de las heladas más intensas que recuerdo, decidimos subir al Nevado. No era nuestra primera vez, pero sí la primera que iríamos tan tarde. La idea era ver el atardecer desde el cráter y luego acampar por una noche. Víctor, que siempre andaba buscando cosas fuera de lo común, insistía en que ese volcán tenía energía rara, según lo que había leído en un blog. Nadie le tomó importancia. Para nosotros, solo era otro pretexto para armar la escapada. Salimos un sábado, como a las 9 de la mañana, en la camioneta del Chino. Llegamos a las faldas del volcán como a eso de las 11 y empezamos a subir. Todo parecía normal. El cielo estaba despejado, aunque el frío era más intenso que de costumbre. Yo llevaba 3 capas de ropa térmica y aún así sentía cómo se me entumían los dedos. Nos reíamos, tomábamos fotos y hasta hicimos un pequeño muñeco de nieve antes de llegar al cráter. La primera cosa rara fue el silencio. Cuando alcanzamos la cima, más allá de los ruidos de nuestras pisadas y el viento, no se escuchaba nada. Nada de aves, ni siquiera el zumbido de los insectos. Paulina hizo un comentario. «Oigan, ¿por qué está tan callado esto?» Nadie supo qué decirle. Hasta Víctor, que siempre tenía alguna tontería mística, se quedó callado. Empezamos a montar las casas de campaña junto a la Laguna del Sol. Laura estaba tomando fotos con su celular cuando se detuvo y gritó. «¿Vieron eso?» Todos volteamos hacia donde señalaba. Era el cielo, al poniente. Lo primero que notamos fue una especie de nube circular, completamente estática, justo encima del cráter. Pero no se movía con el viento como las demás. Luego de unos segundos, esa nube empezó a desvanecerse, y entonces lo vimos. Era un objeto negro, perfectamente circular, flotando muy arriba, quizá unos cientos de metros por encima de nosotros. No tenía ventanas, ni luces, ni se movía. Solo estaba ahí, suspendido como si el cielo mismo lo estuviera sosteniendo. Pero lo más inquietante no fue su forma ni su presencia. Fue la sombra que proyectaba sobre la nieve. Porque no tenía sentido. La luz venía del oeste, el sol estaba ya bajando. Sin embargo, la sombra en el suelo era una figura humanoide, gigante, de unos 15 metros de altura, con brazos alargados y algo que parecía una especie de cabeza triangular. Se movía con lentitud sobre la nieve, como si caminara. Pero arriba, el objeto seguía estático. «No puede ser su sombra», murmuró el Chino, dando un paso atrás. «¿Entonces de quién es?», le respondió Laura, sin dejar de mirar. Yo tenía la piel erizada. Intenté grabar con mi celular, pero en cuanto apunté hacia el cielo, la pantalla se puso negra. No solo negra, se apagó por completo. Intenté encenderlo de nuevo. Nada. Lo mismo pasó con los teléfonos de todos. Apagados, muertos. Después escuchamos ese ruido, como si el aire mismo estuviera vibrando. Un zumbido grave, más sentido que escuchado, que nos obligó a taparnos los oídos. Paulina comenzó a llorar. Laura se arrodilló, como si le doliera la cabeza. Yo solo pude quedarme ahí, viendo cómo la sombra se acercaba a la laguna, mientras el objeto permanecía inmóvil. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, tal vez más. La sombra se detuvo a unos 10 metros de donde estábamos, y se inclinó hacia nosotros. Te juro por mi madre que lo vi. Una silueta negra, completamente sólida a pesar de que no había nada que la generara,
Se inclinó como si nos examinara. En ese momento todos empezamos a gritar. Laura vomitó. El chino corrió hacia su tienda de campaña. Yo me quedé congelado hasta que la sombra levantó un brazo. Entonces desapareció. Así, de pronto. El objeto del cielo se elevó unos metros más y luego salió disparado hacia el este, como si el aire no lo afectara, y junto con él, el zumbido. Todo volvió al silencio. La nieve estaba derretida donde había estado la sombra, como si algo caliente hubiera caminado sobre ella, dejando una marca de pisadas largas, 3 dedos, con garras. Nadie durmió esa noche. Nadie se quedó. Recogimos todo y bajamos en la oscuridad, con linternas. El camino fue lento, casi 4 horas, con Laura vomitando cada media hora, Víctor repitiendo una oración como un loco, y el chino con los ojos fijos al suelo, sin decir una palabra. Cuando llegamos a la camioneta, todos nuestros celulares prendieron al mismo tiempo. La hora, 3:33 de la madrugada. Víctor lo dijo en voz alta, y no sé por qué, pero sentí que eso tenía algún significado. Pasaron los días. No hablamos del tema. Paulina se fue a vivir con su hermana a Oaxaca. Laura renunció a su trabajo. El chino, según su mamá, empezó a tener pesadillas donde gritaba en un idioma que no conocía. Yo empecé a soñar con esa sombra, no con el objeto, solo la sombra. La veía caminando por las calles de Metepec, rondando mi casa, mirando por mi ventana. Fui a hacerme estudios. Nada anormal. Intenté hablar con un sacerdote. Me mandó con un terapeuta. El terapeuta me recetó pastillas. Las tomé, pero no sirvieron de nada. Cada noche era lo mismo. Un día, desperté con sangre en la nariz. No era mucha, pero tenía un olor metálico raro, como si no fuera solo mía. Y al lado de mi cama, encontré una huella, 3 dedos, garras, como las que vimos en la nieve. Ahí fue cuando decidí irme. Dejé mi trabajo. Me mudé a Veracruz con una tía que no preguntó nada. Pasaron 6 meses sin incidentes, sin sueños, sin huellas, sin sombras, hasta hace 2 noches. Desperté a las 3:33, no por pesadilla, sino porque la ventana de mi cuarto estaba abierta y entraba un aire frío, seco, imposible para esta costa. Me levanté a cerrarla, y en el cristal, empañado por la humedad, había una figura marcada. No era una mano humana. Y esta mañana, revisando mi calendario, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Ese encuentro en el Nevado fue hace exactamente 1 año. No sé qué quiere, no sé por qué a mí, pero tengo el presentimiento de que esto no ha terminado. Y si alguien lee esto, no subas al Nevado de Toluca en invierno, porque no todo lo que viene del cielo trae luz. No sé si tenga sentido contar esto, tal vez ni siquiera me creas, pero si alguna vez ves a tu perro salir corriendo en plena madrugada, como si alguien invisible lo estuviera llamando, síguelo, no lo pierdas de vista, porque yo lo hice, y lo que descubrí no lo voy a poder olvidar nunca. Vivo en la colonia Santa Elena Alcalde, al norte de Guadalajara, cerquita del zoológico y de la barranca de Huentitán. Es un barrio tranquilo, de esos donde todos se conocen aunque sea de vista, donde se escucha la campana del afilador, el grito del panadero en la bicicleta, y donde los perros, que abundan como en todo México, son parte del paisaje sonoro. Eran más o menos las 3 de la madrugada cuando me despertó el primer zumbido. No era un ruido fuerte, pero tenía algo que te incomodaba por dentro, como si te temblaran los huesos por dentro de los oídos. Un brrr constante, bajo, con una vibración que no venía de ningún lugar visible. Al principio pensé que era una vibración de algún tráiler en la carretera o algún aparato fallando, pero al mirar por la ventana no vi nada. Todo estaba oscuro, demasiado oscuro. El alumbrado público de la calle estaba apagado, como si se hubiera ido la luz, pero el foco del patio trasero seguía encendido. Eso me desconcertó. Salí al patio para revisar y fue ahí donde noté que algo andaba mal. No escuchaba nada. Ni grillos, ni autos, ni siquiera el murmullo lejano de los perros del barrio.
Y eso, para alguien que vive aquí, es como si te taparan los oídos. Siempre hay un perro ladrando, un carro pasando, una sirena chillando en la distancia. Pero esa noche, el silencio pesaba. Y entonces, comenzó. Uno por uno, los perros del vecindario empezaron a ladrar. Primero uno, luego otro, luego más. Pero no era un ladrido común, no era ese que hacen cuando pasa alguien por la banqueta. Era un aullido lastimero, casi de desesperación, como si les doliera el aire, como si supieran algo que nosotros no. Y luego los vi correr. Desde la ventana del segundo piso alcancé a ver al pitbull del Don Felipe, al pastor alemán de la familia Gómez, incluso al chihuahueño escandaloso de la señora Betty. Todos corriendo, en fila, en la misma dirección, como si algo los estuviera llamando. El mío, Chico, un mestizo criollo con patas cortas y hocico chueco, se agitaba y rascaba la puerta trasera como loco. Nunca lo había visto así. Sus ojos estaban desorbitados, babeaba y emitía un gruñido entrecortado por su respiración acelerada. Le abrí la puerta y se fue. Ni siquiera volteó a verme. Corrió directo hacia la calle. Dobló la esquina con la lengua de fuera, siguiendo a los otros, y ahí fue cuando algo dentro de mí se encendió. Un instinto, no sé, algo irracional. Me puse los tenis sin calcetas, agarré mi celular, que no tenía señal, y salí tras él. La calle parecía otra. No había ni un alma, solo perros, decenas, tal vez más de un centenar, de todas razas y tamaños, corriendo por Avenida Fidel Velázquez como si supieran exactamente a dónde ir, como si algo más grande que ellos, más fuerte que el instinto de supervivencia, los guiara. Yo seguí al mío, iba jadeando, pero firme. Cruzamos la calzada Independencia, donde increíblemente no venía ningún carro. Toda la ciudad parecía detenida, como congelada en el tiempo. No vi ni un solo foco prendido, ningún ruido humano, nada, solo el zumbido, constante, ya no bajo, más fuerte, vibrando en el pecho. Nos fuimos acercando hacia la barranca de Huentitán. Ahí fue cuando empecé a sentir miedo. No un miedo común, no ese que sientes cuando alguien te espanta. Era otra cosa, como si cada paso me alejara de la realidad que conocía, como si el suelo se sintiera más liviano, el aire más espeso. A lo lejos, más allá del puente Matute Remus que cruza la barranca, vi algo que me heló la sangre. Una luz, una especie de domo flotante suspendido sobre la barranca. Pero no era una nave como las que salen en las películas. No tenía forma definida. Era como una masa vibrante de luz líquida, suspendida en el aire, que pulsaba al ritmo del zumbido. Cambiaba de forma a cada segundo. A veces parecía una esfera, luego un cilindro, luego algo como un capullo inmenso. Y los perros, todos los perros se estaban reuniendo justo debajo de esa cosa. Formaban un círculo, perfecto. Nadie les decía qué hacer, no había correas, ni dueños, ni nada. Solo estaban ahí, temblando, aullando al unísono. Y en medio del círculo había un bulto. Era un perro también, pero no era de este mundo. Parecía hecho de sombra. Tenía ojos, muchos ojos, y cada uno brillaba con una luz blanca que dolía verla. Su cuerpo era como una neblina densa con patas. Su forma cambiaba, se estiraba, se encogía, pero estaba ahí, presente, firme, y todos los demás lo rodeaban como si fuera un rey. Vi a Chico unirse al círculo, casi hipnotizado. Yo no podía moverme. Mis piernas no respondían. Solo observaba, paralizado, mientras el bulto en el centro comenzaba a elevarse. Los perros empezaron a aullar más fuerte, como si algo se despidiera o se invocara. Entonces, la cosa flotante en el cielo descendió un poco. No tocó el suelo, pero de su parte inferior se abrió una grieta luminosa, un resplandor tan blanco que parecía absorber el color del mundo. Uno por uno, los perros empezaron a entrar, flotando, despegando del suelo como si dejaran atrás el cuerpo. Algunos lloraban, otros jadeaban, pero ninguno se resistía, y ahí fue cuando lo vi. Chico volteó, me miró,
Y no era él, tenía sus ojos, pero no eran suyos. No sé cómo explicarlo. Era como si me mirara otra cosa desde dentro de su cuerpo, como si una inteligencia ajena me observara desde esa cara familiar. Me sostuvo la mirada por unos segundos eternos, luego se elevó, junto con los demás, hacia la luz. Desaparecieron, todo, en un segundo, sin ruido, sin zumbido, sin luces. Todo se apagó. Caí al suelo. Cuando desperté, era de día. El sol ya había salido y la ciudad volvió a sonar. Carros, claxones, risas, ladridos, pero no los mismos. Ninguno de los perros que vi esa noche volvió. Ni el de don Felipe, ni el de la señora Betty, y por supuesto, ni Chico. Pregunté. Mucha gente los dio por extraviados. Algunos pensaron que alguien había echado veneno, otros que una jauría se los llevó. Nadie creía en ovnis. Nadie hablaba del zumbido. Pero algunos vecinos también lo oyeron. Y uno me dijo, en secreto, que había visto una figura con ojos blancos en la azotea de su casa, horas antes de que los perros desaparecieran. No he vuelto a dormir bien desde entonces. A veces me despierta el mismo zumbido, bajo, escondido detrás del ruido normal de la ciudad, y cada que lo escucho, reviso la calle. Aseguro la puerta. No tengo perro desde entonces, pero de vez en cuando, en la madrugada, frente a la puerta de mi casa, hay huellas. Huellas pequeñas, inconfundibles, como si Chico hubiera regresado, o algo que usó su cuerpo como disfraz. Y cada vez que las veo, siento que no fue un adiós, fue una promesa, una advertencia. Yo no era de creer en cosas raras. Mi vida siempre ha sido sencilla. El mar, mi lancha y la pesca. Igual que mi padre, y antes que él, mi abuelo. Nacimos pa' eso, pa' pelearle al Pacífico en las madrugadas frías y regresar al mercado con el olor del salitre pegado a la piel. Pero hubo una noche, una sola noche que me dejó marcado. No por lo que vi, sino por lo que sentí. Porque lo que pasó allá arriba, en el faro del Crestón, no era de este mundo. Y a partir de entonces, el mar ya no me mira igual. Era martes, 17 de septiembre, nunca lo voy a olvidar. El puerto había estado medio revuelto desde hacía varios días. Todos los que nos dedicamos a esto lo notamos. Los peces cambiaron de zona, el aire olía raro, como metálico, y las brújulas, todas, comenzaron a fallar. La mía daba vueltas locas, como si hubiera perdido el norte, literalmente. Esa noche salimos 3 lanchas. La mía, la Margarita, con mi compadre Lencho y el muchacho nuevo, Iván. Los otros eran el Tiburón y la Lupita, conducidas por viejos conocidos. Nos fuimos temprano, como eso de las 2 de la mañana, buscando llegar a la zona donde se estaba moviendo el Pargo. La luna estaba llena, alta, iluminando el mar como si fuera de día, pero con un brillo enfermizo, de esos que hacen que la piel se sienta rara. Todo iba normal, hasta que pasamos frente al Cerro del Crestón. El faro de Mazatlán, ese que lleva casi un siglo guiando a los barcos, estaba apagado. Lo notamos al instante. Ninguna luz, ni un parpadeo. Solo la silueta del cerro recortada contra el cielo. ¿Se les fundió el foco o qué?, dijo Lencho, con tono burlón. Pero Iván, que iba callado, susurró algo que nos dejó fríos. No está apagado, está cubierto. Me giré a verlo, pensando que se refería a una nube, pero no había ni una. El cielo estaba limpio, y entonces lo vi. Todos lo vimos. Encima del faro había un objeto flotando, negro, redondo, enorme. No se movía, no hacía ruido. Parecía hecho de sombra, pero con contornos metálicos. No tenía luces ni ventanas. Solo estaba ahí, suspendido, como un parásito pegado al cerro. Y justo debajo, el faro vibraba. Lo juro por lo que más quiero. Vibraba, como si algo lo estuviera succionando desde dentro. En ese momento, todas las brújulas de las 3 lanchas comenzaron a girar como locas. Las agujas daban vueltas sin sentido y las radios se llenaron de estática. Intentamos comunicarnos, pero solo se escuchaban ruidos extraños,
como lenguas que no eran humanas. «¡Vámonos de aquí!», gritó Lencho. «Esa madre no es de Dios». Giré el motor para alejarme, pero no respondía. La lancha no se movía, como si el agua misma nos tuviera atrapados. Sentí algo en el pecho, una presión rara, como si el aire se volviera más denso. Y entonces el mar cambió. El oleaje se detuvo por completo. No se movía ni una gota. El Pacífico quedó quieto, muerto, y del agua empezaron a salir luces. Pequeños destellos azules que flotaban, danzaban alrededor de las lanchas. Iván, fascinado, estiró la mano para tocarlos. «¡No!», le grité, pero fue tarde. En cuanto los rozó, gritó como si lo hubieran quemado. Cayó al fondo de la lancha, convulsionando. Sus ojos estaban en blanco y de su boca salió un hilo de sangre. Lencho lo agarró como pudo y tratamos de reanimarlo, pero no respondía. Solo murmuraba palabras sin sentido, como si hablara en otro idioma. Fue entonces cuando miré hacia el faro y vi la luz. Una columna intensa, blanca, surgió desde el objeto, atravesando el faro y apuntando al mar. Era una luz tan pura que dolía verla. Y justo en el centro vi algo. Alguien. Una figura humana, suspendida dentro de la luz, como si estuviera atrapada. Era una mujer, desnuda, con los brazos abiertos. Su piel era transparente. Se le veían las venas, los músculos, todo. Flotaba ahí, como si estuviera en exhibición, con los ojos cerrados. Y luego los abrió. Nos miró, directo. Y todos lo sentimos. Fue una invasión en la mente, en los recuerdos. Vi cosas que no eran mías. Una ciudad subterránea, máquinas que respiraban, cuerpos humanos flotando en cápsulas. Y un mensaje que no fue hablado, pero que todos entendimos. Ustedes son nuestros, desde siempre. No sé cuánto tiempo pasó. Puede haber sido 1 minuto o 1 hora. El objeto desapareció sin ruido, desvaneciéndose como humo. En cuanto se fue, el mar volvió a moverse. Las brújulas se alinearon y el motor respondió. Pero Iván nunca volvió a ser el mismo. Regresamos a puerto en silencio. Nadie decía nada. En tierra, los otros pescadores también habían visto algo. Algunos dijeron que era una señal divina, otros que era un castigo, pero nadie quiso hablar mucho. En Mazatlán, esas cosas se entierran rápido, como los secretos de familia. Iván fue llevado al hospital. No encontraron nada malo. Según los doctores, era un shock. Pero el muchacho no volvió a hablar. Se quedó con la mirada perdida, dibujando símbolos extraños en cualquier superficie que encontraba. 1 semana después, desapareció. Salió una noche y nunca volvió. Yo dejé de pescar por un tiempo. Me refugié en casa, con mi esposa y mis hijos. Pero cada vez que pasaba por el malecón y miraba hacia el faro, sentía lo mismo, que algo había cambiado. El mar ya no me hablaba igual. Era como si hubiera dejado de ser nuestro. Hoy volví a salir, después de muchos meses. Lo hice solo, sin tripulación. Llevé una brújula nueva, pero ni bien crucé la línea imaginaria frente al Cerro del Crestón, empezó a girar otra vez. No me asusté, solo confirmé lo que ya sabía. Eso que vimos no fue una visita, fue una advertencia. Y el mar ya no obedece. Nunca me han interesado los ovnis. Para mí, siempre han sido cuentos de gringos aburridos o de gente que ve muchas películas. Yo soy trailero, de esos que cruzan México de punta a punta cargando mercancías sin preguntar demasiado. Llevo casi 20 años en esto, y aunque he pasado por pueblos fantasmas, carreteras cerradas por retenes falsos, y hasta una vez me tocó ver un cuerpo colgado de un puente en Michoacán, nunca me había pasado algo que me hiciera cuestionar la realidad. Hasta esa noche. Era mediados de septiembre, justo después del grito. Yo venía manejando desde Hermosillo con destino a Tijuana, llevando una carga de tubos de acero. Decidí tomar la carretera libre porque la cuota estaba cerrada por reparaciones, o eso me dijo un federal antes de salir del estado. Sabía que el trayecto iba a ser más largo y con menos iluminación,
pero ya me conocía bien ese tramo. La Libre a Tijuana es una cinta de asfalto que serpentea entre cerros áridos y desiertos sin alma. No hay muchas patrullas, ni señal de celular en varios tramos. Uno aprende a no detenerse, a no voltear a los lados, a no confiar en nadie que te haga señas. Eran como las 2 de la madrugada cuando todo comenzó. El cielo estaba despejado. Se veían las estrellas tan claras que hasta me puse a buscar constelaciones para mantenerme despierto. De repente, vi una luz blanca sobre el horizonte, muy alta, como si fuera una estrella muy brillante, pero con un parpadeo raro, casi mecánico. Pensé que era un avión, pero no avanzaba. Se quedaba ahí, fija. Pasaron unos minutos y la luz comenzó a moverse. No de forma lineal como lo haría una nave comercial, sino con brincos. Primero se desplazaba a la izquierda, luego a la derecha, después subía de golpe y volvía al centro. Me orillé, apagando las luces del tráiler para no perder detalle. La luz descendió poco a poco hasta que quedó suspendida sobre la carretera, unos 200 metros más adelante. Estaba flotando en silencio. El objeto era redondo, como un plato invertido, y tenía luces azules girando alrededor. No emitía ningún sonido, era una cosa antinatural, como si estuviera fuera de lugar. Me sudaban las manos. Traté de encender el tráiler de nuevo, pero el motor no respondía. Ni siquiera sonaba el chasquido de arranque. Todo se quedó mudo. Entonces, la luz azul se intensificó y se formó un círculo perfecto de energía en el pavimento. No era pintura ni reflejo. El asfalto se iluminaba desde adentro, como si algo lo hubiera cargado con electricidad. Y luego, desapareció. El objeto se elevó en un segundo y se perdió entre las nubes. Todo volvió a la normalidad. El motor arrancó como si nada. Avancé con precaución. Al llegar al lugar donde estuvo el círculo, sentí que las llantas se deslizaban como si pasaran sobre hielo. El círculo seguía ahí, ardiendo en un tono azul pálido, sin emitir calor, pero haciendo que mi piel se pusiera de gallina. El radio se llenó de estática, luego de voces distorsionadas que hablaban en un idioma que no entendí. No era inglés, no era español. Parecían susurros mezclados con algo mecánico. A partir de esa noche, nada volvió a ser normal. En los días siguientes, comencé a notar cambios en mi cuerpo. Pequeñas quemaduras circulares aparecieron en mi pecho, en mi espalda, en las plantas de los pies. Parecían las marcas del círculo del asfalto, pero más pequeñas, como si las llevara tatuadas desde adentro. Soñaba con luces, con figuras altas y delgadas que me observaban desde la puerta de mi recámara. Despertaba sudando, con la sensación de que alguien había estado ahí, en la habitación. Una madrugada, fui al baño y vi que una de las marcas se iluminaba ligeramente en la oscuridad. No era imaginación. Se encendía como un LED por unos segundos y luego volvía a apagarse. Fui al doctor. 3, para ser exacto. Me dijeron que podían ser quemaduras químicas, algún tipo de reacción alérgica, pero no supieron decirme cómo ni por qué. No hay medicina para eso. Me mandaron con un dermatólogo de Tijuana, pero nunca llegué a la cita, porque lo que pasó la semana siguiente fue aún más grave. Había aceptado otro viaje, esta vez hacia Ensenada. Al pasar por el mismo tramo de la carretera libre, vi otro círculo, pero esta vez no era uno solo. Había varios, 5, perfectamente alineados, todos con ese mismo resplandor azulado. El aire olía raro, como a metal quemado, y aunque era de noche, sentí como si el sol estuviera alumbrando directamente sobre mi cabeza. Me detuve de nuevo, no por voluntad, sino porque el tráiler se apagó solo. El tablero chisporroteó y luego quedó negro. Esta vez no estaba solo. Vi figuras, altas, más altas que cualquier humano. No caminaban, se deslizaban. Tenían brazos largos, casi hasta el suelo, y ojos grandes, negros, sin párpados. No emitían sonido, pero su presencia se sentía como un zumbido constante en el pecho, como si algo te apretara por dentro. Una de ellas se acercó al cofre del tráiler y lo tocó. Al instante, una de las marcas en mi piel se encendió. Sentí un dolor horrible, como si me estuvieran sacando algo por dentro. Perdí el conocimiento. Desperté al amanecer, solo.
El tráiler funcionaba como si nada, pero los círculos seguían ahí. Nadie los tocaba, nadie los cruzaba. En los días siguientes, escuché que varios traileros reportaron lo mismo. Algunos se bajaban a tomar fotos, pero sus celulares se freían. Otros simplemente desaparecieron. Uno de ellos, un viejo conocido apodado El Grillo, fue hallado 3 días después, caminando desnudo por una brecha, murmurando cosas sin sentido. Tenía las mismas marcas que yo. Intenté olvidarlo. Dejé de manejar por el norte. Me quedé en Veracruz un tiempo, donde vive mi hermana. Pero los sueños seguían, siempre el mismo. Luces descendiendo, el zumbido, las figuras y una voz que decía una palabra incomprensible. No la puedo repetir. No tiene letras, pero la oigo en mi cabeza. Hace poco regresé a la carretera libre a Tijuana. No quería, pero algo me empujaba. Un impulso que no puedo explicar. Llegué al mismo tramo y los círculos ya no estaban. El pavimento había sido reemplazado, pero por la noche, si uno apaga las luces y se queda en silencio, se pueden ver brillar levemente, como si nunca se hubieran ido. A veces siento que algo me llama desde ese lugar, como si aún no hubieran terminado conmigo. Tengo miedo, sí, pero también algo más. Una parte de mí, pequeña pero constante, quiere volver. Quiere cruzar esos círculos una vez más, a ver si esta vez me llevan del todo. Nunca había sido de los que se espantan fácil. Vivo en Monterrey desde que nací, y entre la chinga diaria del trabajo, el tráfico de Constitución y la cuesta de enero que nunca se va, uno se hace duro. Pero lo que me pasó en el edificio Centrica lo traigo cargando desde hace casi un año, como si algo de allá se hubiera quedado en mí. O peor, como si algo de mí se hubiera quedado allá. Yo trabajaba como velador en una empresa de software en la Torre 5, justo frente a la Avenida Constitución. El edificio, alto y lleno de cristal, tenía ventanales amplios que de noche parecían espejos gigantes. Me gustaba esa chamba porque estaba solo, podía tomarme mi café con panecitos que me traía de La Esperanza y tenía tiempo para leer o ver videos en el celular. A veces me subía hasta el piso 22 solo para mirar la ciudad dormida. Se veía precioso, con las luces del Cerro de la Silla de fondo. Lo que no sabía es que también se puede ver lo que no debe verse, lo que no pertenece. Todo empezó una noche de martes. Eran como las 2:30 de la madrugada. Estaba en el lobby revisando las cámaras. Todo normal. Un guardia dormido en la Torre 3, un gato callejero metiéndose al estacionamiento y unos chavos vapeando en la azotea del edificio contiguo. De pronto, noté algo raro en una de las ventanas de la Torre 5. En la cámara se veía el reflejo de algo en el cielo, algo enorme. Pero cuando volteé hacia el ventanal, el cielo estaba limpio. No había ni una nube, solo estrellas y el ruido lejano de los carros que aún pasaban. Me acerqué al cristal. Era una de esas ventanas polarizadas que de día reflejan la ciudad y de noche reflejan lo de adentro. Pero esta vez, en el cristal no se veía el interior de la oficina. Se veía otra cosa, como un cielo nocturno, pero distinto. Más oscuro, más pesado. Las estrellas estaban mal, como si no pertenecieran a nuestro firmamento. Y en medio, flotando sin moverse, estaba esa cosa. Un objeto en forma de disco, metálico pero con luces que latían como si respiraran. No se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí, suspendido en ese cielo que no era el nuestro. Me quité los lentes, parpadeé, volví a ver, y ahí seguía. Lo más raro era que solo se veía en el reflejo. Si volteabas al cielo real, no había nada. Nadie más parecía notarlo. Revisé otras cámaras. En algunas se veía, en otras no. Era como si el edificio fuera un espejo hacia otra dimensión. Pensé que era un juego de luces o un dron con alguna proyección rara. Pero al día siguiente, cuando se lo conté al intendente, don Melitón, se puso serio. ¿Fue en los ventanales del lado norte?, me preguntó sin dudar. Sí, ¿cómo sabe? Eso ya había pasado. Pero no le digas a Recursos Humanos.
A un chavo de mantenimiento lo corrieron por andar diciendo cosas parecidas, que vio el otro cielo, como le llamaba, que ese ovni que tuviste no volaba, sino que observaba desde allá. Pensé que me estaba choreando, pero don Melitón juraba por la Virgen que no era mentira. Dijo que por eso no le gustaba subir después de las 12, que en las madrugadas algunos reflejos mostraban cosas que no estaban aquí, pero que se fijaban en uno. Esa noche volví al mismo piso, el 22. Apagué la luz de la oficina y me paré frente a la ventana. Ahí estaba otra vez, el objeto flotando, las luces pulsando, pero esta vez había algo más. En el reflejo, la ciudad no era igual. La torre de al lado estaba partida a la mitad, como si algo la hubiera atravesado. No había luces en las calles. Los cerros eran más oscuros, casi deformes. Y en el fondo del reflejo, justo detrás del objeto, se movían unas figuras largas, delgadas, caminando como si arrastraran los pies. Una de ellas se detuvo y se volteó hacia mí. No tenía cara, solo una especie de hendidura vertical que vibraba. Corrí. Me bajé en chinga al piso 10. Ahí las ventanas daban al mismo lado, pero no mostraban nada extraño. Solo mi reflejo y el de la oficina. Pero algo se sentía raro, como si ya no estuviera solo. Desde esa noche empecé a notar que el reflejo aparecía siempre a la misma hora, entre las 2:20 y las 3, siempre en los ventanales del lado norte. Y con cada noche el reflejo era más claro, más detallado. Las figuras eran más, y a veces una de ellas parecía estar más cerca. Un jueves me llevé una cámara antigua que tenía guardada. Pensé que si tomaba una foto al reflejo, podría demostrarlo. Subí a la torre con las manos temblorosas. Preparé la cámara, enfoqué la ventana, y justo cuando estaba por disparar, una figura apareció del otro lado del cristal. No del lado del reflejo, sino aquí, como si hubiera cruzado, como si estuviera dentro. Era alta, delgada, con la piel blanca, traslúcida, como hecha de humo espeso. Su cabeza era alargada y en lugar de ojos tenía 2 círculos negros como pozos. No hizo ruido, solo me miró. No pude moverme, ni gritar, solo apreté los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba, pero en el cristal ya no era un reflejo, era una ventana real a ese otro cielo. Podía sentir el viento de allá, un aire denso, con olor a metal y tierra quemada. Las luces del objeto latían más rápido, como si se estuviera acercando, como si respondiera a mi presencia. No recuerdo cómo bajé, solo sé que me encontraron al día siguiente, desmayado junto al elevador. Me dieron de baja, claro, dijeron que era estrés, que necesitaba ayuda, pero yo sé lo que vi. Intenté dejarlo atrás. Cambié de casa, de colonia, hasta de estado por unos meses. Pero cada vez que veo un ventanal grande en un edificio alto, no puedo evitar mirarlo fijamente, buscando ese reflejo. Y a veces lo encuentro, aunque ya no esté en Monterrey. Dicen que hay cosas que solo existen si las ves. Yo no estoy tan seguro, porque desde esa noche, el reflejo de ese otro cielo aparece en lugares donde antes no estaba. Y no soy el único que lo ha visto. Una amiga de Saltillo me contó algo parecido. Un chofer de Uber en San Nicolás juró ver una figura al otro lado del cristal de su coche cuando pasaba frente a Centrica. No era un reflejo, me dijo, era una mirada. Lo peor de todo es que siento que algo de mí quedó allá, como si esa cosa del reflejo me hubiera marcado, como si me hubiera abierto por dentro, porque desde entonces, a veces, cuando estoy solo en casa y la televisión está apagada, veo en la pantalla negra el reflejo de un cielo distinto y del objeto, flotando, esperando. No sé si algún día vendrá, no sé si quiere llevarme, o ya lo hizo. Solo sé que cada vez se ve más claro, cada vez está más cerca, y ya no me mira desde el reflejo, ahora me mira desde aquí. Yo no creía en nada de eso, ni en fantasmas, ni en ovnis, ni en chingaderas de las que se cuentan en los programas nocturnos de radio. Soy ingeniero agrónomo, zacatecano de hueso colorado,
y siempre he preferido los hechos duros, los datos, la tierra bajo las uñas y las verdades que se pueden medir. Pero lo que me pasó en ese campo, en las tierras del rancho Los Encinos, no tiene explicación lógica, ni científica, ni racional. Y aunque me cuesta trabajo hablarlo, siento que si no lo cuento, si no lo saco de mi pecho, algo o alguien va a venir por mí. Era octubre, finales del mes. Esos días en los que el sol empieza a caer más temprano y el aire se siente más denso, como si el mundo entero estuviera aguantando la respiración. Yo había recibido una llamada del licenciado Aguilar, dueño del terreno. Un hombre mayor, duro y terco, de esos que todavía creen que todo se arregla a punta de machete o con la mirada. Me pidió revisar unas parcelas que se estaban secando de forma rara, como si algo las estuviera pudriendo desde abajo. La tierra, decía, se estaba volviendo negra, lodosa, incluso en zonas donde no había riego. Así que agarré mi camioneta, metí mis instrumentos, un dron de mapeo, sensores de humedad y una cámara térmica, y me lancé para allá. El rancho Los Encinos queda cerca de Villa de Cos, en un área medio apartada, con caminos de terracería que sacuden hasta el alma. Llegué en la tarde, como a las 5, justo cuando el sol empezaba a meterse detrás de los cerros. Me recibió su hijo, Mario, un joven de unos 25 años, callado pero amable. Me ofreció un café que olía a leña y me llevó hasta las parcelas con la tierra enferma. Recuerdo que cuando bajé de la troca, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio que no era normal. En el campo siempre hay ruido, grillos, pájaros, hasta el aire tiene su propio murmullo. Pero ahí no. Ahí parecía que algo había puesto pausa a todo, como si la tierra misma estuviera conteniendo algo. Pasé casi 2 horas recolectando muestras, tomando fotos y volando el dron. Revisé los sensores de temperatura, de humedad, todo parecía normal, hasta que no lo fue. A las 7 en punto, el dron dejó de responder. Pensé que se había quedado sin batería, pero cuando fui a buscarlo, lo encontré tirado a unos metros del centro de la parcela, completamente derretido por debajo, como si lo hubieran puesto sobre un comal ardiendo. El plástico estaba deformado, los circuitos expuestos, y lo peor, tenía una sustancia como aceite, espesa y negra, que apestaba a hierro oxidado. Me agaché para examinarlo cuando escuché lo primero, un zumbido, bajo, persistente, que no venía de ningún lado en específico. No era un motor, no era viento, era como un tono que vibraba directamente dentro de mi cabeza. Saqué mi celular para grabarlo, pero la pantalla parpadeó. La cámara se activó sola y empezó a grabar. En la pantalla vi algo que no estaba frente a mí. Un campo, distinto, con figuras, sombras altas, moviéndose lento. No era lo que yo tenía enfrente. Me levanté de golpe y apagué el celular. Me fui directo a la camioneta y le pedí a Mario que nos fuéramos. Me dijo que no podía dejarme ir solo por esos caminos con la noche encima, así que él se subió conmigo y nos fuimos al pueblo más cercano, San Tiburcio. Ahí me hospedé en un cuartucho arriba de una tienda de abarrotes. No pude dormir. Revisé los archivos del celular, del dron y de la cámara térmica. La sorpresa fue que, a pesar de que el dron estaba destruido, la memoria seguía intacta. Y fue entonces cuando todo se volvió realmente extraño. Los audios que debían contener sonidos del dron volando sobre el campo mostraban otra cosa. Voces. No eran humanas, o al menos no sonaban así. Era una mezcla de palabras que no reconocía, algunas agudas como silbidos de serpiente, otras tan graves que hacían vibrar los audífonos. En una parte claramente se escuchaba lo que parecía un canto, repetitivo, circular, en un idioma que ningún software pudo identificar. Mandé los archivos a un colega lingüista de la UNAM, sin contarle mucho. Me respondió a los pocos días: esto no es ningún idioma humano, ni natural ni artificial. Esa noche, en el cuartito, mientras intentaba descifrar los audios, la luz parpadeó y mi celular empezó a vibrar sin razón. Se activó solo y empezó a reproducir un video que yo no grabé. Era el campo, de noche, pero el cielo
Estaba abierto, como si el firmamento se hubiera rasgado. Había una especie de estructura suspendida en el aire, enorme, redonda, como un plato invertido con luces que no parpadeaban, silenciosa. No tenía motores, ni propulsores, ni nada que la sostuviera. Flotaba, y desde ella descendía una luz blanca, pura, como una lanza cayendo hacia la tierra. Debajo había figuras, 4, quizás 5, alargadas, de movimientos lentos pero precisos. No caminaban, se deslizaban, como si no tocaran el suelo, y en cuanto esa luz tocó la tierra, las voces en el video comenzaron de nuevo, más claras. No entendía las palabras, pero sí lo que sentía. Un rechazo, un odio puro, denso, dirigido hacia nosotros. No nos quieren aquí, fue lo que pensé, como si el campo, o lo que había descendido sobre él, estuviera harto de nuestra presencia. El video terminó, y con él, el celular se apagó para no volver a encender nunca más. Regresé al rancho al día siguiente, con la idea de borrar los archivos del dron, quemar las muestras y largarme. Pero Mario no estaba, su papá tampoco. En su lugar, encontré a un viejo campesino sentado en una piedra frente al portón cerrado. Me dijo que ya no vivían ahí, que la familia se fue en la madrugada, después de ver la señal, que no volverán nunca más, que la tierra ya no es suya. Le pregunté qué quería decir con la señal, y él simplemente miró al cielo y dijo: los cerros se abrieron, y no fue para nosotros. Me fui. No volví a ese rancho, ni pienso hacerlo. Pero algo se quedó conmigo. Desde entonces, cada aparato electrónico que tengo, cada cámara, cada grabadora, cada celular, en algún momento comienza a grabar solo. Y siempre, siempre aparece un fragmento de esa voz. Ese idioma que no es de este mundo. Ya no duermo en silencio. Dejo la televisión prendida. Me acostumbré a vivir con esa presencia. Sé que me marcó, que yo vi algo que no debía, que estuve en un lugar donde no era bienvenido. Y ahora, cada vez que cruzo un campo en la noche, bajo un cielo despejado, siento que me observan desde arriba. No con curiosidad, sino con desprecio, porque yo no tenía que estar ahí, y ellos lo saben. Me llamo Rodrigo Varela, tengo 35 años y soy fotógrafo freelance. Desde hace más de una década me dedico a documentar fenómenos naturales y paisajes para revistas de turismo y canales de naturaleza. No soy ningún aficionado, ni tampoco un buscador de ovnis, ni un loco conspiranoico. Lo que voy a contar no lo leí, no me lo contaron ni lo soñé. Lo viví con mis propios ojos en el malecón de Chapala, un domingo por la tarde. Era finales de octubre. Esa temporada, el lago suele estar más lleno que de costumbre por las lluvias recientes. Me encontraba en Jalisco trabajando para una revista que quería hacer un especial sobre los cuerpos de agua más grandes de México. Llegué a Chapala por la mañana y después de desayunar un par de tamales de elote y un café de olla en un puestito frente al mercado, caminé hasta el malecón con la cámara al cuello. El día estaba nublado. El agua del lago se movía despacio, casi con pereza, y las lanchas estaban amarradas. A pesar de ser domingo, no había mucha gente. Algunas parejas caminaban por ahí, niños corriendo y unos señores mayores sentados en las bancas mirando el horizonte como si esperaran algo. Yo me quedé junto a una escultura de aves, afinando el enfoque de mi lente. Tomé unas fotos de las garzas alzando el vuelo entre los lirios. Fue entonces cuando lo vi. No llegó volando, no hizo ruido, no salió de las nubes, simplemente ya estaba ahí. Una especie de objeto flotaba sobre el lago a unos 300 metros de la orilla. No tocaba el agua, pero debajo de él se alzaba una columna líquida, como si una parte del lago estuviera siendo succionada hacia arriba sin romperse. La columna era perfecta, cilíndrica, de unos 4 metros de diámetro, elevándose en vertical desde el lago hasta tocar el vientre del objeto suspendido. Pensé que se trataba de una ilusión óptica, tal vez algún tipo de maquinaria desconocida, pero la gente también lo vio. Unos niños empezaron a señalar.
Una señora mayor, vestida con rebozo oscuro, murmuró algo en voz baja, se santiguó y se fue caminando de espaldas, mirando el lago como si temiera darle la espalda. Yo enfoqué la cámara, tomé 1, 2, 3 fotos, revisé el visor. El objeto estaba ahí, tenía forma ovoide, metálica, sin ventanas ni luces visibles. El agua no salpicaba, no hacía ruido, no había viento, no había olor a humedad, ni siquiera el típico aroma de lirio y pescado del lago. Todo se sentía suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de ese objeto. Y entonces ocurrió lo inexplicable. Las personas empezaron a callar, todos mirábamos la escena en un silencio espeso. Un vendedor de globos dejó caer su mano. Un perro que había estado ladrando se echó sobre el piso y gimió. Nadie se movía. Solo el agua que subía hacia esa cosa suspendida, como si obedeciera órdenes de otra dimensión. Vi como una garza blanca, que volaba cerca del lago, entró por accidente en el campo de la columna y desapareció al instante, como absorbida. Ni una pluma quedó. «Eso no es de Dios», dijo un señor canoso a mi lado. Tenía acento tapatío, voz ronca y la cara surcada de arrugas profundas. «Esa es la señal de que ya empezó». Le pregunté qué quería decir con eso, pero solo negó con la cabeza. Dio media vuelta y se alejó sin mirar atrás. A partir de ahí, las cosas se volvieron más turbias. Un zumbido muy agudo empezó a escucharse, casi imperceptible, como si viniera de dentro del cráneo. No era ruido ambiental, no era de este mundo. Las palomas salieron volando todas al mismo tiempo. Un grupo de turistas quiso acercarse, pero uno de ellos cayó al piso sin razón aparente, desmayado o paralizado. Yo intenté seguir tomando fotos, pero la cámara ya no respondía. La pantalla se puso negra, el celular igual. Todo lo electrónico parecía muerto. Vi como una mujer de vestido rojo caminó hacia el lago, como hipnotizada. Nadie la detuvo. Se metió al agua sin vacilar, paso a paso, hasta que el agua le llegó al pecho. Y entonces, el agua la envolvió por completo y su cuerpo desapareció. Ni burbujas dejó. Nadie gritó. Nadie corrió. Estábamos atrapados, observando algo que no tenía lógica, como si una fuerza invisible nos obligara a ser testigos. En ese momento me di cuenta. No podíamos irnos. Nuestras piernas no respondían. Yo lo intenté. Me esforcé por moverme, por girar el torso, pero era como si estuviera anclado al concreto del malecón. Solo los ojos me obedecían. Un miedo frío se apoderó de mí, no por lo que veía, sino por la certeza de que no era bienvenido, de que algo, desde allá arriba, me estaba mirando de vuelta. Y entonces comenzó a caer la noche de golpe, como si hubieran apagado el sol. De un segundo a otro, ya no era media tarde, sino un crepúsculo cerrado. El objeto comenzó a vibrar. Lo sentí en los dientes, en las encías, como si un diapasón gigantesco estuviera tocando en otra frecuencia. A lo lejos, del otro lado del lago, empezaron a aparecer luces tenues, flotando como luciérnagas. Pero no eran luciérnagas, eran ojos, cientos de ojos, flotando sobre el agua, en silencio. Un niño pequeño, de unos 6 años, que estaba tomado de la mano de su madre, apuntó hacia uno de esos ojos y dijo con voz extrañamente tranquila: «Mamá, ese señor me está llamando desde abajo». La madre se inclinó, lo abrazó fuerte y empezó a rezar. Pero su voz se descomponía. No eran palabras de oración, era un lenguaje que yo no había escuchado nunca. Algo antiguo, arcaico, como si estuviera hablando en lengua purépecha o en algún dialecto olvidado. Me di cuenta que otros también murmuraban, como en trance. Entonces, del centro de la columna de agua, emergió una figura, no humana, no sólida. Era como una sombra hecha de agua, una silueta deformada, sin rostro, sin brazos, sin forma exacta. Pero lo peor no era su aspecto, lo peor fue el olor. Un hedor espeso, como a carne podrida bajo el sol, mezclado con algo dulzón, enfermizo, se extendió por el malecón como una niebla invisible. En ese punto, muchas personas cayeron de rodillas. Algunos lloraban,
Otros empezaron a gritar. Yo, por primera vez, sentí que algo me iba a arrancar la cordura. La figura se mantuvo suspendida en medio del aire por unos segundos, y luego se deshizo como si nunca hubiera existido. La columna de agua colapsó de inmediato, salpicando como si algo hubiera caído desde muy alto. El objeto desapareció. No se fue. Simplemente dejó de estar. Y de nuevo, el sol volvió a su posición original. Los relojes empezaron a funcionar. La gente se miró entre sí como si acabara de despertar de un sueño. Algunos vomitaron, otros corrieron. Yo simplemente caí sentado en una banca, temblando. Mi cámara quedó inservible. El celular no encendió, pero había algo más. Mis fotos habían desaparecido. No había evidencia de lo que había visto. Solo quedaban los rostros marcados de las personas que, como yo, no iban a olvidar jamás. Una patrulla llegó poco después, alertada por llamadas. Los oficiales no hicieron muchas preguntas. De hecho, parecían ya estar enterados. Uno de ellos, al verme sentado y en shock, me ofreció agua. Le pregunté si eso había pasado antes. Solo me miró con cansancio, como quien ha visto mucho más de lo que debería, y me dijo: «No hable de esto por aquí, joven. No es seguro». Volví a Guadalajara esa misma noche. Nunca entregué las fotos a la revista. Renuncié. No volví a tomar una sola imagen del lago ni de ningún cuerpo de agua desde entonces. Y cada noche, antes de dormir, cierro las cortinas, porque a veces, justo antes de que se cierre el día, en el reflejo del cristal, puedo ver una columna de agua suspendida, flotando sin tocar el suelo, como si el lago me hubiera seguido hasta acá, como si eso que lo habitaba aún me estuviera buscando. Nunca he sido de usar joyas, relojes ni cinturones con hebilla. Nunca me ha gustado sentir algo frío contra la piel, ni cargar cosas innecesarias. De niño, cuando iba a la escuela en la Sierra Mixe de Oaxaca, los demás se burlaban porque mi mochila era solo una bolsita tejida por mi abuela. Decían que parecía que iba al mercado y no a la primaria. A mis 36 años, seguía igual de simple. En mi trabajo como guía de senderismo para turistas en la zona de Yagul, siempre iba con lo mínimo: agua, algo de comida, mi navaja sin filo y un cuaderno de notas. No usaba celular, aunque tenía uno viejo en casa, y cuando caminaba sentía que entre menos cosas llevara encima, más me conectaba con el monte. Yo nunca había visto nada raro en eso, hasta que vi lo que vi. Todo empezó una tarde de octubre, justo después de la Guelaguetza, cuando ya no había tantos extranjeros merodeando. El cielo estaba despejado, el sol caía lento entre los cerros y el viento soplaba con ese silbido seco que solo se oye en las laderas del valle de Tlacolula. Yo caminaba con 3 turistas, 2 chilangos y una francesa, por un sendero poco conocido que conecta Yagul con un antiguo punto ceremonial zapoteca. Ellos iban tomando fotos, medio distraídos. Los chilangos traían cámaras réflex colgadas al cuello, celulares de última generación, relojes, anillos, hasta cadenas de oro. La francesa también. Pero yo, como siempre, iba sin nada metálico. Solo mi cuaderno y un morralito con mezcal, por si alguien se mareaba. Fue entonces que ocurrió. Primero, el silencio. No un silencio normal, sino uno que sentí en el pecho, como si el aire hubiera dejado de vibrar. Luego, una especie de zumbido bajo, grave, como si saliera del suelo mismo. Me detuve y miré al cielo. Al principio pensé que era una nube rara, pero luego la vi moverse, sin moverse. Era un triángulo enorme, oscuro, suspendido como una sombra invertida. No tenía luces, no brillaba, solo flotaba, casi tocando la cima del cerro más alto, sin emitir sonido alguno. La superficie parecía de obsidiana vieja, porosa, como si hubiera salido de la tierra misma. Yo me quedé pasmado. ¿Lo ven?, pregunté, señalando. Los 3 turistas se detuvieron. Miraron al cielo donde yo apuntaba. Fruncieron el ceño. ¿Qué? ¿Dónde?, preguntó el más joven. Ahí, cabrón, dije, medio molesto. Está justo ahí. Pero no veían nada.
La francesa miraba al cielo con una mano en la frente, cubriéndose del sol. El otro chilango hasta sacó su celular y tomó una foto. Me la mostró. Cielo azul, ni una nube. Yo no sabía si estaba loco, si me había dado una insolación o qué. Pero el objeto seguía ahí, enorme, suspendido, sin emitir sombra, pero con una presencia que me hacía doler el estómago. No era un globo, no era un dron, era algo diferente. Vamos a seguir, dije, sin dejar de mirarlo. Seguimos caminando, pero el triángulo nos seguía. No se movía, pero cada vez que me detenía, lo encontraba justo encima de nosotros, como si la tierra estuviera girando bajo él. Y fue ahí cuando empecé a notar otra cosa. Mientras más avanzábamos, mientras más se alejaban los turistas tomando fotos, menos se oían sus pasos, como si los metales que cargaban empezaran a hacerlos más pesados, más lentos, menos reales. Sus voces sonaban apagadas, como si hablaran desde detrás de una pared gruesa. Y yo, en cambio, sentía todo más nítido: los colores del campo, el crujido de las piedras, el aroma de las hierbas. Llegamos a un claro, una planicie donde antes hacían rituales prehispánicos. Yo me adelanté un poco, siguiendo una vieja intuición, y fue ahí que lo vi descender. El triángulo, sin moverse en sí, se acercó al suelo. De pronto, ya no estaba a cientos de metros de altura, sino a escasos 20 metros. Podía ver su textura, como si estuviera hecho de piedra negra y líquida al mismo tiempo. No emitía calor ni frío, solo una presión, como cuando uno se mete al fondo de un río profundo. Un círculo en el centro empezó a girar, lento. No había luces, pero del centro emergía una especie de resplandor opaco, grisáceo, como humo que no se disipa. Y entonces lo vi. Una figura. No puedo describirla bien, pero era humanoide. No tenía cara, ni manos, ni pies visibles. Era como una sombra espesa, más densa que el aire, que se movía con una lentitud de sueño. Caminaba hacia mí. No volaba, no flotaba. Caminaba, pero sin pisar. Yo no podía moverme, no por miedo, sino porque algo me hablaba. No con palabras, no con sonidos. Era como si me invadiera un pensamiento que no era mío. Una pregunta que no sabía cómo contestar. ¿Por qué cargas tanto?, decía. Yo no cargo nada, respondí, o creí responder. La figura se detuvo frente a mí. Sentí algo detrás de la nuca, como cuando te rozan con una hoja húmeda. Cerré los ojos, y entonces lo vi todo. Visiones, rápidas como relámpagos, lugares bajo tierra, túneles con raíces negras que palpitaban, formas antiguas que no eran humanas pero nos recordaban, la tierra abriéndose como piel podrida, el cielo al revés, una piedra enterrada en el valle desde antes de los dioses, y un nombre, no en zapoteco, no en náhuatl, un nombre que no podía pronunciarse con la boca, solo con la mente. Abrí los ojos, estaba solo. Los turistas ya no estaban. El cielo se había vuelto rojo, como en los incendios lejanos, y el triángulo se alejaba, lento, hacia el horizonte. Nadie me habló, nadie me tocó. Solo me dejaron una palabra que no recordaba, pero que tenía clavada en el pecho. Caminé de regreso a Yagul sin mirar atrás. Cuando llegué al pueblo, ya era noche cerrada. Fui a la comandancia. Pregunté por los turistas. Nadie los había visto. Revisaron el registro. Dijeron que no había ningún grupo registrado conmigo ese día. Les mostré mi cuaderno, vacío, como si nadie hubiera firmado. Fui a casa. Mi celular estaba en su sitio, apagado, sin batería. Lo encendí. Nada en la galería, nada en los mensajes. Los días siguientes pregunté en hoteles, en el mercado, en el aeropuerto. Nadie recordaba a los chilangos ni a la francesa, como si nunca hubieran llegado. Volví al sendero 3 días después, solo. No vi el triángulo, pero encontré algo. En el claro, donde había parado antes, estaba una figura hecha de piedra negra, como obsidiana, pero porosa, 1/2 metro y medio, y tenía la forma exacta de la sombra que se me había acercado. No había estado ahí antes, no era parte del sitio arqueológico,
Tomé una foto con el celular. La pantalla se apagó, se murió. Lo dejé en el suelo y me alejé sin mirar atrás. Desde entonces, la gente dice que me volví raro, que hablo solo, que ya no quiero guiar a nadie, que escribo símbolos raros en las paredes. Tal vez. Pero algo cambió en mí. Puedo verlos ahora. No todo el tiempo, pero cuando alguien pasa sin llevar metales, los ve. Figuras arriba de los cerros, observando, esperando. Solo aquellos que andan libres, sin relojes, sin cadenas, sin tecnología, los notan, como si el metal sirviera de escudo o de venda. No sé, yo ya no puedo cargar nada. Todo lo metálico me quema la piel. A veces camino por los campos, y si alguien me acompaña le digo, ¿ya viste eso en el cielo? Y si me dicen que no, solo sonrío, porque yo sí, y sé que pronto volverán.